Dios les bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos a aquellos que nos acompañan por primera vez. Siéntanse en casa. Es un privilegio para mí servirles y acompañarles en esta hermosa tarde. Así que vamos a estar teniendo un tiempo hermoso y conversando acerca de Jesús en mi lugar. Esta es nuestra cuarta semana. Yo no sé ustedes, pero yo estoy disfrutando esta serie tan maravillosa, tan hermosa, en esta temporada que tanto nos recuerda la pasión, muerte y crucifixión de nuestro Señor, ¿cierto? Y justamente hoy, domingo, la tradición cristiana en general celebra lo que llaman el Domingo de Ramos, Domingo de Palma, que está relacionado con ese periodo en el que cuando Jesús hizo la entrada triunfal a Jerusalén. Y bueno, y en la sesión de hoy vamos a seguir conversando acerca del precio que pagó nuestro Señor, de que Él ocupó nuestro lugar. Y hemos estado viendo. Esta sesión del día de hoy se llama Castigado por mí. Así se llama la sesión de hoy. Continuamos con la siguiente, por favor. Como les decía, entonces esta es nuestra cuarta semana de este tema tan apasionante, tan emocionante. La primera semana vimos que fue traicionado. La segunda semana vimos que fue abandonado. ¿Por quién? Por sus discípulos. La tercera semana vimos que fue acusado. Estuvimos hablando acerca de lo que fue el juicio en el cual nuestro Señor padeció, un juicio que fue totalmente injusto. Conversamos sobre 6 razones por las cuales el juicio que se le presentó a nuestro Señor fue totalmente injusto, que los mismos que hacían la acusación, el Sanedrín, ellos mismos hacían básicamente la sentencia, y de allí lo enviaron a Poncio Pilatos y luego siguieron formando parte de este juicio. Y esta semana vamos a estar hablando de castigado. Saben que hemos llegado al punto más alto, al clímax de esta predicación, que es la crucifixión. Punto más alto, la crucifixión, donde se terminó de concretar la obra redentora, donde Cristo terminó de ocupar nuestro lugar, donde Cristo recibió la copa de la ira de Dios para que esa copa no recayera sobre nosotros ni sobre nuestros pecados. Sin embargo, estamos hablando de una palabra castigo, y tenemos que tratar de definir de qué se trata un castigo, aunque quizás lo conocemos de una forma muy común. Es importante que podamos definirlo. Dice así: castigo. El castigo es una sanción o pena impuesta a un individuo que causa molestias o padecimientos, motivo por lo que se ejecuta una acción que puede ser física, verbal, directa o indirecta, contra quien ha cometido una falta o un delito. Lo interesante de este término castigo, que al final dice contra quien ha cometido una falta o un delito, lo cual me llama la atención, porque nuestro Señor ni cometió falta ni cometió delito alguno para ser castigado. Pero vimos la semana pasada que Él voluntariamente se entregó por amor a ti y a mí. Por amor a nuestros pecados, por amor a nuestras faltas, Él entregó su vida allí en esa cruz. Vamos entonces a comenzar viendo esta sesión con lo que fueron los padecimientos de nuestro Señor. ¿Cuáles fueron esos padecimientos que Él comenzó a recibir, a sufrir? En ese proceso donde se estaba concretando la obra redentora de Cristo. En ese proceso donde Él nos estaba salvando, donde Él nos estaba perdonando, donde Él estaba tomando nuestro lugar. Porque fíjense, Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino que murió en nuestro lugar. Él murió ocupando nuestro lugar, porque si lo decimos solo que murió por nuestros pecados, está bien, es válido, pero no solo fue que murió por nuestros pecados, sino que Él recibió el castigo que tú y yo teníamos que haber merecido. Ese castigo que tú y yo teníamos que haber recibido, Él lo recibió allí en la cruz. Vamos a estar viendo entonces cuáles fueron esos padecimientos. El primero de ellos es que recibió bofetadas, golpes e insulto por el concilio. Cuando hacemos un análisis y vemos de más cerca los evangelios, cuando vemos los 4 evangelios, nos vamos dando cuenta de que más o menos en el orden de los hechos, tenemos que primeramente fue presentado una vez que fue arrestado. ¿Qué fue lo que sucedió una vez que fue arrestado? Fue presentado ante ¿quién?
ante el concilio, ante el Sanedrín. El Sanedrín básicamente recordamos que era ese sistema jurídico, ese sistema político, social, religioso por decirlo de una manera, que regía la conducta del pueblo de Israel. Básicamente ellos recibían todo lo que estaba sucediendo en el pueblo, todo lo que estaba pasando, los delitos, los problemas, los conflictos, la interpretación de la ley, de la Torah. Todo esto lo tenía justamente ¿quién? En manos del Sanedrín. Y justamente cuando la noche que es traicionado, es arrestado y es llevado ante ¿quién? Ante este Sanedrín. Allí fue donde comenzó a padecer los primeros golpes o las primeras, los primeros castigos físicamente hablando. Porque sabemos que de una forma verbal siempre se le acercaban y tenían algo que decirle, pero el asunto es que no habían pasado de esa raya, sino hasta que comenzaron a físicamente lastimarlo. Vemos entonces que Jesús recibió bofetadas, golpes e insultos por el concilio. ¿Dónde está eso? Vamos siempre a la palabra. Mateo capítulo 26, versículos 67 y 68, más o menos nos da unas características. Dice así: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esta era la manera en la que nuestro Señor comenzó a ser tratado. Esta fue la manera en la cual comenzó a ser agredido. Vemos así, a continuación, la siguiente. Antes de eso quería mencionarles que hay un paralelo en Lucas donde nos da un poquito más de detalle, que dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Esto se encuentra en Lucas capítulo 22 versos 63 al 65. Lo segundo fue que fue atado y presentado ante Poncio Pilato. Fíjense más o menos, aquí hay una representación, una imagen que más o menos representa la forma en la que nuestro Señor fue encadenado, como si fuese un gran criminal, como si hubiese cometido el mayor de los delitos, como si hubiese hecho lo peor de lo peor. Ahí estaba Él, sufriendo por nosotros. Y no solamente fue atado y presentado ante Poncio Pilato, vamos a ir viendo también el pasaje donde esto se encuentra. Mateo capítulo 27 verso número 2 dice: y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Allí vemos entonces que básicamente su trato fue como cualquier trato que se le daba a algún delincuente. Lo tercero es que Jesús fue azotado. Disculpen si algunas imágenes están muy fuertes, esto es solamente una representación. De hecho hay imágenes aún más fuertes todavía. Sabemos que La Pasión de Cristo fue una película bastante fuerte, que dio bastantes detalles con respecto a todo este sufrimiento. Y en este punto lo interesante es que cuando Jesús fue azotado, vamos a leer Mateo capítulo 27 y verso 26, quién fue el que comenzó a realizar este tipo de castigo. Dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Aquí el contexto es: ¿quién soltó a Barrabás? Bueno, lo vimos la semana pasada, fue Poncio Pilato quien entrega a Barrabás, pero lo entrega porque el pueblo lo pidió. Era la tradición de la Pascua que normalmente ellos lo que hacían era entregaban siempre durante estas fechas de celebración del pueblo judío, entregaban a alguien que cometía un delito, que realmente había cometido un delito, y hacían a veces un intercambio, o en otras ocasiones simplemente hacían esta celebración. Pero la intención en principio de Poncio Pilato era que él quería soltar a Jesús. Él lo quería soltar porque sabía que en él no había cometido ningún delito que pudiera encuadrar tanto en el sistema de la ley judía como en el sistema de la ley romana, que eran los que regulaban básicamente todas las acciones y tenían la última palabra con respecto al pueblo de Israel. Sin embargo, fue azotado entonces ¿por quién? Por Poncio Pilato, por supuesto por
los militares, las autoridades que estaban a cargo de su jurisdicción. Y Juan 19:1, ¿qué dice? Vamos a ir, la siguiente diapositiva dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Entonces ahí vemos la correlación de Mateo 27, también la correlación de Juan 19, también se encuentra la correlación en Lucas capítulo 22 aproximadamente. Son pasajes que relatan estos hechos. Ahora, quisiera detenerme un momentito, porque a veces sabemos que ciertamente sufrió nuestro Señor, que sí fue castigado, pero muchas veces no sabemos los detalles, no sabemos exactamente hasta qué punto pudo haber sido este tipo de castigo. Y lo siguiente, vamos a estar hablando del látigo que fue usado por el Imperio Romano. Básicamente el látigo usado es uno llamado el fragum, en plural, para la palabra flagra, o flagelo romano. Como podemos ver, era un tipo de látigo que poseía aproximadamente varias tiras de cuero, y en la parte final de estas tiras de cuero había elementos de metal, incrustaciones de hueso, incrustaciones de vidrio que eran añadidos. Y según nos relatan los especialistas en historia que conocen las características de cómo eran los azotes romanos, nos describen de que la peor parte no era cuando se daba el látigo, cuando recibía el golpe, sino cuando el quien lo practicaba o quien lo azotaba, cuando tomaba y tiraba de este látigo, pues parte de su piel desafortunadamente se venía y se encarnecía su piel. Estos fueron parte de los castigos que recibió nuestro Señor por amor a nosotros. Y vimos en las últimas semanas que guardó silencio. Nuestro Señor no se atrevió ni siquiera a defenderse. No dijo ni una palabra para defenderse, habiendo sido inocente. Ahí es donde podemos ver la magnitud del amor de Dios. Cuánto te ama el Señor, cuánto te ama Él, que recibió estos azotes por amor a ti. Lo siguiente, el cuarto aspecto, es que Jesús fue desnudado y humillado. Sabemos que para el contexto histórico, básicamente el que te retiraran tus vestiduras y te mostraran de esa manera ante las autoridades, ante las personas, era una humillación. Era una humillación, una forma de humillación total, donde el ser humano era considerado lo más bajo que pudiera verse en ese momento. Pero así fue nuestro Señor, fue desnudado y humillado. ¿Y dónde sale esto? Mateo capítulo 27, versos 27 y 28 nos describe lo siguiente. Dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Ahí vimos entonces que fue sometido al escarnio público y le pusieron un manto de escarlata. Ese fue nuestro cuarto punto. Nuestro quinto punto es: le pusieron una corona de espinas. Recordemos que la forma y el mensaje que predicaba nuestro Señor, Él hablaba acerca del reino de Dios. Hablaba de ser el Hijo de Dios. Y también se demostraba y se revelaba como el Mesías. Entonces, en este contexto judío, el Mesías básicamente representaba la figura de un rey. Por esta razón ellos, te hacen llamar rey, te hacen llamar de esta manera. Y ya lo vamos a ver en Mateo capítulo 27, versos 29 al 30. Si se dan cuenta, hemos estado tocando casi que gran parte del capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Allí lo pueden encontrar a más detalle. Y dice así: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. La siguiente. Ok, está bien. El verso 30 dice: y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Vemos entonces que colocaron una corona de espinas sobre Jesús.
yo quisiera que mostremos más o menos una imagen. Se piensa que este tipo de corona de espinas tenían entre 3 y 5 centímetros de largo. O sea, podemos ver la profundidad que poseían este tipo de corona. Y desafortunadamente todas estas espinas atravesaron parte de su piel, rasgaron todo lo que fue la frente de su cabeza. Algunas alcanzaron lesiones. Se cree que las lesiones fueron bastante profundas. Lo sexto es: Jesús cargó su propia cruz. El Evangelio de Juan, en su capítulo 19, verso 17, nos dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. O sea, la palabra Gólgota significa calavera. Fíjense lo siguiente, ahí tenemos entonces lo que fue el verso que nos muestra que él cargó su cruz. En otros versos también nos habla de que alguien durante la trayectoria cargó su cruz. Se cree que la distancia desde el pretorio romano, donde se llevó a cabo el proceso de juicio, donde se llevó a cabo los azotes, donde se llevó a cabo este castigo, desde ese pretorio romano hasta el lugar donde nuestro Señor fue crucificado, hay aproximadamente una distancia de 1,1 kilómetros. Hay otros que creen que el camino más largo pudo haber sido 2,6 kilómetros. Estamos hablando de una distancia bastante larga. Algunos especialistas creen que esa fue la ruta que tomó, la más larga, precisamente para recibir el mayor castigo. Pero el detalle no es tanto eso, sino que el material de la cruz se cree que pesaba aproximadamente 45 kilos y era de una manera áspera, con estillas, la cual posiblemente, aparte de que su espalda ya venía lastimada, lacerada, la piel estaba en carne viva, se cree que las astillas también terminaron de lastimar su espalda. Esa fue la forma tan fuerte que él comenzó a caminar. De hecho, se cree que esto fue tan fuerte, el cargar esa cruz por esta distancia, que por esta razón se le pide, en el mismo capítulo 27, podemos observar que se le pide a una persona que lo ayude en la trayectoria, ya que probablemente esto venía causándole gran debilitamiento y sufrimiento. Y por si fuera poco, después de haber recibido todo esto que acabamos de escribir, después de haber atravesado esa gran distancia, después de haber caminado tantos metros o kilómetros, he llevado entonces al Gólgota, donde se termina de ejecutar su crucifixión. Este es nuestro séptimo punto, la crucifixión. Vamos a estar viendo los siguientes versos. Mateo capítulo 27, verso 33 dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, el verso 34 dice: le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. El verso 35 nos dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Nos damos cuenta entonces que absolutamente toda la palabra profética sobre nuestro Señor fue dándose cumplimiento. Lo anunciado por los profetas se terminó concretando en la vida de nuestro Señor. Hay otros pasajes que lo pueden compartir para leer en su casa. Lucas capítulo 23, 33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dicen estos versos paralelos. En el 34 de Lucas dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego menciona la parte de que repartieron entre sí sus vestidos. Entonces vemos toda la humillación, todo el sufrimiento que tuvo nuestro Señor.
Y esto hace hacernos preguntas tanto a ti como a mí. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo hizo esto? ¿Por qué se sometió a tal sufrimiento? ¿Por qué tal agonía? ¿Por qué de tal manera que hasta su frente, cuando estaba en el Getsemaní, dice la palabra que sudaba como gotas de sangre? Lo vimos en la predicación que el pastor Gabriel estuvo compartiendo con nosotros. Y esta es la parte más alta de la predicación, que es cuando llega el momento de la cruz. En ese lugar lo desnudaron y pusieron los clavos en sus manos y en sus pies. Lo más fuerte y lo más triste es que los soldados romanos ya habían perfeccionado esta técnica. Ellos sabían exactamente dónde y cómo colocar los clavos de manera que causara el mayor sufrimiento posible. Ellos sabían dónde era la parte de los nervios que más doliesen. Allí pusieron los clavos. Dicen los especialistas que creen que habría muerto por asfixia y que se habría empujado a sí mismo hacia arriba para respirar. Es decir, que él trataba en la forma de lo posible de que sus manos y sus pies, que ya estaban con los clavos, trataba de empujarse para lograr respirar hasta donde sus manos le permitiesen. Eso es lo que creen algunos especialistas, y le digo yo a ustedes, como lo dice Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo siempre he dicho, tenemos preguntas, la respuesta está en Jesús. Si usted tiene una pregunta, si usted tiene una duda, si usted no sabe algo, ¿sabe dónde está la respuesta? En Cristo. Porque Cristo básicamente responde cualquier pregunta que nosotros podamos tener. Que por qué esto, que por qué aquello, ya Cristo lo sufrió. Que por qué Dios no dio una solución a la humanidad, ya Cristo lo hizo. Que por qué, bueno, tantas preguntas que puedan venir, la respuesta está en Cristo. En esa cruz Jesús bebió la copa de la ira de Dios contra nuestros pecados. Isaías describe que esa copa representaba una copa amarga de la ira de Dios. Yo les digo, esta semana estaba viendo las noticias, un hecho muy lamentable, muy triste, que de verdad en lo personal me tocó mi corazón. El caso de una madre que básicamente abandonó a su pequeñita, la dejó y ella se fue de viaje y la niña murió de hambre. Una niña de 1 año y tanto. Eso tocó mucho mi corazón. Y nos damos cuenta apenas en eso, una pincelada, por decirlo, de tantas cosas malas que suceden en este planeta. Ahí es donde vemos hasta dónde llega el ser humano, hasta dónde llega la maldad del hombre. Y es por eso que logramos entender por qué la ira de Dios va a venir. Y yo no soy una persona que me gusta hablar mucho acerca de la ira de Dios. Sin embargo, es importante que a veces entendamos que ciertamente la ira de Dios va a venir. Y va a venir por todo el daño que el ser humano ha cometido y ha causado al plan divino de Dios, que se ha apartado. Pero ¿saben qué? Cristo se bebió la ira de Dios. Cristo tomó esa copa, se la tomó hasta el fondo, la puso sobre la mesa y dijo: consumado es. Pagó el precio por ti y por mí. Continuamos avanzando. Después de haber descrito todo esto, al igual que la predicación pasada, vamos a ver aquí también 3 personas ahí no es el juicio, sino ante la cruz de Jesús, ante la crucifixión de personas. 3 grupos de personas que se presentaron ante la crucifixión. Es decir, que estaban allí al momento que Él estaba siendo crucificado. ¿Y cuáles son estos 3 tipos de personas? Me gustaría que mientras que describimos, conversamos, mencionamos, vamos a ver si tú y yo nos encontramos en alguno de estos lugares. El primero de ellos es los enojados. Como lo decía justamente la palabra en Mateo capítulo 27, versos 38 y 39, dice lo siguiente: entonces crucificaron con Él, ¿a quién? A 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban
meneando la cabeza. Llama la atención que justamente estos hombres estaban muy enojados con Jesús, como queriendo decir: tengo demasiado dolor en mi cuerpo, ¿por qué no te bajas de esa cruz si eres el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, y me bajas a mí y me sanas a mí? Enojados cuando ellos estaban recibiendo lo justo. Ellos sí eran delincuentes, ellos sí habían cometido delitos, ellos sí eran reos de ese tipo de juicio y condena. Sin embargo, tenían la desfachatez. Bueno, lo que nos llama la atención es que sabemos que al final uno de ellos termina arrepintiéndose y termina diciéndole a nuestro Señor: cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Y como diciéndole al otro compañero: ya no sigas, déjalo así. Cuando estés en tu paraíso, acuérdate de mí. Tuvo la oportunidad de arrepentirse y sabemos que nuestro Señor lo perdonó. Pero lo que nos llama la atención es que definitivamente ambos estaban enojados con Dios. Ambos tenían frustraciones con Dios. Los criminales estaban muy molestos con Jesús por no liberarlos de su dolor. Cuando tenemos luchas, cuando pasamos por circunstancias difíciles, a menudo queremos que Dios nos rescate de inmediato, y si no lo hace, podemos llegar a dudar de su bondad y capacidad para salvarnos. Así somos los seres humanos. Cuando realmente pasamos la dura prueba, cuando viene el momento difícil, cuando viene la enfermedad, cuando viene el golpe, en ocasiones comenzamos: Dios mío, ¿será que me vas a salvar o no me vas a salvar? ¿Me vas a sanar o no me vas a sanar? Dígame si a usted le ha pasado. Yo reconozco que ha habido situaciones en mi vida en las cuales yo me he sentido enojado con el Señor y le digo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? Te olvidaste de mí, Señor. Pero cuando recuerdo la cruz, cuando recuerdo todo lo que Él sufrió, sé que nunca se olvidó de mí. Sé que ya pagó el precio, y así como Él ya lo hizo, también en tu caso es igual. Aunque pases por el dolor, aunque pases por la tristeza, aunque pases por los momentos más difíciles en los cuales estás dudando de Dios, Él te sigue amando. Así que no permitas que esas dudas sigan cultivándose en tu mente y en tu corazón, sino que levántate en el nombre de Jesús y comienza a creerle, porque Él ya lo hizo. Consumado es. Ya Él llevó a cabo la obra. Ya Él hizo lo que tenía que hacer por ti. ¿De qué manera cambia tu visión de Dios cuando piensas en esto? ¿Qué puede llevarnos a creer que Él no está escuchando tus oraciones? ¿Qué puede llevarte a pensar o a creer que Él no te está escuchando? Miren, algunas personas, vamos a la siguiente. Siguiente, por favor. Vamos a ir avanzando un poquito. Algunas personas piensan que su dolor prueba que Dios es un fraude, que a Él no le importa en verdad, o que ni siquiera existe. Pero ¿saben qué? Jesús obtuvo una salvación mucho mayor para nosotros que el hecho de librarnos de sufrimiento. Nos libró del sufrimiento. Pero ¿saben qué? Hay ocasiones en las que las personas pasan por este tipo de situación. La cruz prueba que a Él le importó y que tú le importas y que Él tiene el control. La cruz es la prueba de que le sigues importando, de que te sigue amando, de que Él sigue queriendo lo mejor para tu vida. Así que olvídate ya de esos pensamientos, olvídate ya de esas ideas. Resulta que lo que Dios hizo es mucho mayor que lo que nosotros nos imaginamos. A veces nos limitamos a algo pequeño, a una circunstancia particular o a algo en específico, pero es que lo que hizo Dios es mucho más grande. Que básicamente Él se bebió la ira de Dios. El segundo grupo de personas que conseguimos en la cruz fueron aquellos que malinterpretaron a Jesús. Y déjenme decirles que no solo lo hicieron en la cruz, sino que lo hicieron durante todo el proceso del juicio. Y no solo durante todo el proceso del juicio, sino que lo hizo
lo hicieron durante toda la predicación de nuestro Señor. Todo el tiempo que nuestro Señor estuvo predicando, ellos estuvieron malinterpretando a Jesús. Mateo capítulo 27, verso 41 lo describe de la siguiente manera: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, verso 42, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Fíjense hasta qué punto su corazón se cerró, hasta qué punto su corazón no se atrevía a ver que Jesús era el Salvador. Es que, como lo veníamos mencionando, ellos malinterpretaron a Jesús. Ellos comenzaron a tener un concepto distinto. Ellos decían, no, esto no encaja en el concepto que yo tengo de Jesús. Esto representa a las personas que evalúan a Jesús solo por lo que logró en la tierra y lo rechazan por no haber hecho mejor las cosas. Es decir, tenían otras expectativas. Tenían y pensaban que Jesús iba a hacer otras cosas. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces te ha pasado a ti o a mí de que de pronto Jesús debería hacer las cosas diferentes? ¿Pero por qué el Señor no hace esto? ¿Pero por qué permite esto? ¿Por qué permite aquello? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? Y nos cuesta entender la visión más amplia con respecto a lo que Él tiene para nosotros. Ellos no entienden que Jesús estuvo aquí justamente para salvarnos. Ellos no entienden que Él estuvo aquí y hoy demuestran esto con una mayor educación que la que vimos en los líderes religiosos. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy por hoy las personas que representan a los escribas y a los fariseos básicamente tienen una forma más educada, más por la de decir, bueno, pero es que yo veo que el mundo sigue patas para arriba, así que no le veo sentido porque Cristo murió. Yo veo que en este mundo siguen pasando cosas malas, así que no le veo sentido porque murió. Sí, seguro fue un hombre muy bueno, sí, bonito, estaba en la cruz, pero no le veo sentido porque hizo lo que hizo. Así que yo sigo viendo hambre, yo sigo viendo maldad, yo sigo viendo situaciones complejas. ¿Qué hizo? Así, de esta manera, ellos también, los fariseos, los escribas, cuestionaban a Jesús. Y es que les costaba ver lo maravilloso que es el plan de Dios, de que iba mucho más allá de lo que Cristo estaba haciendo en la cruz, era ocupando precisamente ese lugar que merecíamos nosotros. Tengo unas preguntas aquí. Dicen, ¿quién cree que fue Jesús? ¿Cuál cree que fue su propósito? Son preguntas importantes que tenemos que hacernos. Jesús estaba, como lo acabo de mencionar, estaba detrás de algo mucho más grande, detrás de algo mucho maravilloso. Y lo sabemos y entendemos cuando vemos dos frases que dijo en la cruz. Cuando nosotros vemos las frases que dijo en la cruz de nuestro Señor, comenzamos a ampliar nuestra visión y comenzamos a ver un poco más el mensaje de Dios. ¿Qué era lo que quería el Señor para nosotros? Vamos a ver estas dos frases, por favor. La primera está en Mateo capítulo 27, verso 46. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas fueron las palabras del Señor en la cruz. ¿Y sabes por qué Él dijo esa palabra? No porque Dios lo había abandonado y se había olvidado de Él. Es que en ese momento, justamente en ese momento, todo el pecado de la humanidad entera cayó sobre Él. Y como Dios es santo, 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 se tuvo que apartar de su Hijo, porque sobre Él cayó toda la inmundicia. Lo peor de lo peor cayó allí. Todos los pecados, absolutamente todos, cayeron allí en ese momento. ¿Y saben cómo sabemos que Él es nuestro Mesías? Vamos a ver Salmo 22:1. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este salmo fue escrito 1000 años antes de la crucifixión de Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dice ese Salmo 22:1. Es un salmo mesiánico. Y fueron estas justamente las palabras
de nuestro Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La segunda frase importante que dijo allí en la cruz, Juan 19:30, dice: consumado es. Listo, hecho, pagada la deuda. De hecho, el término que aparece allí en el original, en griego, nos enseña que la palabra que él dijo fue tetelestai, que esta palabra se escribía en los recibos cuando se saldaba la deuda en su totalidad. Era una palabra muy común, y ese era el término que Jesús dijo, tetelestai, cuando estaba ahí en la cruz. Pagado es, consumado es. Y dicha esta palabra, dice que expiró. El tercer tipo de personas que vemos son los forasteros o los extranjeros. Probablemente tú y yo nos sentamos identificados con este término. Estamos en este país y somos extranjeros. Y lo que vemos que ocurrió con ellos es justamente que al momento de la crucifixión de nuestro Señor, después que hubo ocurrido todo esto, dice que hubo un terremoto, y ya lo vamos a ver en el pasaje, y uno de los centuriones se llenó de asombro al ver todo lo que estaba ocurriendo y dijo: en verdad, este era el Hijo de Dios. Un forastero. Vamos a verlo entonces. El siguiente pasaje, Mateo capítulo 27, versos 54, dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, tuvieron gran temor y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Yo les digo algo, para que unas palabras así se reflejen en la escritura, quiere decir que lo que ocurrió no fue pequeña cosa. Es decir, que en ese momento se estremeció la tierra. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que mientras eso estaba ocurriendo, que ocurrió ese terremoto, se rasgó el velo. Dice que se rasgó el velo que separaba el lugar santísimo. En ese momento se rasgó ese velo, como dando acceso. Y significa y se interpreta que ahora Jesús nos da acceso a ti y a mí para acudir al Padre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es muy asombroso que la única persona que se atrevió a decir esto fueron justamente estos hombres extranjeros. Un soldado romano, un forastero, un extranjero, un romano, un opresor, un torturador. No fue un religioso, sino un pagano. Fue el que dijo estas palabras. ¿No les causa esto asombro? ¿No les llama esto la atención? Pero no nos quedemos allí, fíjense. Hay dos cosas importantes que demuestran esto. Hay muchas cosas más, pero quiero mencionar dos cosas que me llaman la atención de este pasaje. La primera es que demuestra que Dios puede cambiar el corazón de cualquiera. Amén. ¿Aló? De cualquiera. Amén. Dios puede cambiar el corazón de cualquiera. Amén. Puede ser el más malo, el más bravo, el más torturador, el que cometió los peores crímenes. Aún así Dios lo puede perdonar. Dios puede transformar su corazón. Es una gran verdad que no nos podemos olvidar. Si Dios fue capaz de salvar a un verdugo como el soldado romano, ¿no va a poder salvarte a ti? Ahí te dejo eso si te estás torturando. Nunca se den por vencido con nadie. No te des por vencido con nadie. No importa su apariencia física. No importa si tiene, qué sé yo, miles de tatuajes, que tiene un hueco por aquí, hueco por... no sé. O que haga tal o determinadas cosas. No importa lo que haga. Dios puede cambiar su corazón. Amén. Dios puede cambiar su corazón. Así que no te des por vencido. Lo segundo que nos llama la atención con respecto a esto es: no importa qué tan lejos te sientas de Dios, la muerte de Jesús fue suficiente para ustedes. La muerte de Jesús fue suficiente para ti y para mí. Cuando te sientas solo, cuando te sientas que tu vida no tiene sentido, cuando sientas que las cosas no van por buen camino, cuando pienses que Dios se olvidó de ti, mira la cruz y recuerda que la muerte de Jesús fue suficiente para ti. Que lo que ya hizo puede transformar tu vida. No importa lo que digan las demás personas, ¿sabes? Porque las demás personas pueden emitir comentarios. Que no lo va a lograr, no lo va a alcanzar, no lo va a conseguir. Pero Él ya lo hizo por nosotros.
Así que sí lo vamos a lograr en Cristo Jesús y conforme a sus planes y sus propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Así que recuerda, si Él salvó a un verdugo romano que se burlaron de Él y que lo torturaron, también nos salvará. También lo salvará a ustedes, también me salvará a mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús no esperó que el centurión pusiera su vida en orden. Presten atención a esto. Repito, Jesús no esperó que el centurión pusiera su vida en orden para morir por él. Es decir, Jesús no le dijo, mira, acomódate primero, pórtate bien. Si no, no, Él no hizo eso. Deja de dar latigazo, arrepiéntete, ¿no? Él no lo hizo de esa manera. Él no esperó que el centurión se pusiera en orden. Él no esperó que el centurión fuera un santurrón, por decirlo de una manera. Jesús murió para que las personas alejadas de Dios pudieran ser salvas. No se te olvide esto, porque a veces vienen otras personas a acusarnos, a decirnos, no, tú eres cristiano. Hay personas que van a emitir juicios, hay personas que van a emitir palabras contra ti. Y a lo mejor ese tipo de palabras o ese tipo de acusaciones lo que hacen es sentirte más alejado de Dios. Pero justamente por esa razón fue que Cristo murió. Es que este lugar no es un lugar para los que hacemos todos bien, a los que somos perfectos, a los que no nos equivocamos. Este es el lugar donde todos estamos enfermos y necesitamos de nuestro gran médico por excelencia. Amén. No se te olvide eso. Así que no estamos aquí para jugar al religioso, al cristianito, al que hace lo bueno, el que se porta bien, el que hay. No, aquí lo podemos ver reflejado. Jesús no esperó que se pusiera en orden, pero este hombre se dio cuenta. Obviamente sí tiene que haber un arrepentimiento de nuestros pecados, tiene que haber una disposición de nuestros corazones. Es claro, la palabra no nos enseña, pero lo que te quiero decir es que siga adelante, confía en Él, que Él todos los días te extiende su mano. Amén. Amén. Un gran teólogo dijo estas palabras: no hemos aportado nada en nuestra salvación, nada, excepto el pecado que la hizo necesaria. Fue lo único que aportamos, el pecado. Increíble. Jesús el Mesías se hizo presente en medio de nuestro caos. Llevó nuestro pecado en la cruz y fue herido para que pudiéramos ser sanados. Eso lo dice Isaías 53. Hay un último pasaje bíblico con el que quiero ir cerrando esta predicación, que dice en 1 Pedro 2:24: Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies en esta hora? Vamos a darle gracias a Dios. En esta tarde, si hay algo que sientes que necesitas ponerte en cuenta con el Señor, si al ver estos tres tipos de personas que se presentaron ante la cruz, si cuando vemos que allí estaban presentes los malhechores que estaban crucificados al lado de Él, ¿será que en algún momento te has enojado con Dios? El segundo tipo de personas fueron los mismos fariseos judíos. Sabemos que los malinterpretaron. ¿Alguna vez has malinterpretado a Dios? ¿Alguna vez será que piensas que Dios no encaja justamente con lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Y el tercer tipo de personas, no sé si te quieres identificar, pero nos podemos identificar con ese forastero, nos podemos identificar con ese soldado romano, sí, con ese torturador. Yo quisiera que tomemos este tiempo para orar.